Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel Soler y presta mucha atención en este video porque puede que le puedas echar la culpa de tu opinión totalmente infundada sobre un tema a la matemática. Y si vamos a hablar de matemática, vamos a tener un Fernet en el medio, obviamente. ¿Qué no? Porque la matemática está presente incluso en temáticas sociales. Si sos seguidor de Fernet con S, ya que me tomo un sorbito, habrás notado que los últimos Fernet con S he estado tratando mucho sobre sesgo cognitivo, psicología y demás. Hablar es gratis en este país. Bueno, en este video también voy a hablar sobre algo relacionado a cómo nosotros manejamos la opinión sobre un determinado tema, pero un poquito más desde el lado matemático. Porque la matemática está en todos lados. Las tablas de multiplicar. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. Así que ahí en el secundario, cuando te preguntabas ¿por qué tenemos que aprender esto si no lo vamos a usar nunca? Si tu profesor de matemática no sabía qué responder es porque no vivía la matemática. Qué rico que me salió. De lo que les voy a hablar es de un artículo titulado El espejismo de la mayoría, en inglés The Majority Illusion. Es emocional, ¿no? Es un artículo escrito por, lo voy a leer porque no me sé bien los nombres, por Cristina Lerman, Xiaoran Yan y Xin Zhen Wu. Esos nombres. Y les voy a dejar el link en la descripción para que lo puedan consultar. ¿Pero qué es el espejismo de la mayoría? No lo sé, tú dime. El espejismo de la mayoría se da cuando en una red, por ejemplo, una red social, un fenómeno que no es mayoría es percibida como mayoritario por la mayoría de los miembros de esa red. ¿Qué dice? Por ejemplo, en una red, que puede ser una red social, tenemos dos opiniones. Una opinión mayoritaria y una minoritaria. Entendido. El espejismo de la mayoría se da cuando la mayoría de los miembros de esa red creen que la opinión mayoritaria es la que es minoritaria. Para ejemplificarlo, les voy a mostrar el mismo ejemplo que da en el artículo. Por ejemplo, tenemos esta red, que es un grafo. Duró poco el cartel. Rápidamente, porque es mucho más complejo, un grafo, de la teoría de grafos, es una forma de graficar redes complejas que sirven para analizar los nodos de esa red o las relaciones. En este caso vamos a analizar los nodos y las relaciones. Por ejemplo, este grafo que tenemos acá, hagamos de cuenta que es una red social y que el color blanco de los nodos es una opinión y los que están de color rojo tienen otra opinión sobre un tema. Acá podemos ver claramente que la opinión mayoritaria de esta red es blanco. Son 11 nodos los que opinan blanco y solamente 3 los que opinan rojo. Y las conexiones que podemos ver son contactos, ¿no? La relación de contacto que podemos ver en una red social. Entonces, por ejemplo, si le preguntamos al nodo 1 qué opinan sus contactos, vamos a ver que, por ejemplo, el 1 se relaciona con el 2 que opina blanco, con el 6 que opina blanco, con el 8 que opina blanco y con el 11 que también opina blanco. Entonces él va a decir, el nodo 1, que la opinión mayoritaria es blanco. Si le preguntamos al 2, también tenemos que el 5 opina rojo, que el 6 opina blanco, que el 7 opina blanco, que el 10 opina blanco y que el 12 opina blanco. Entonces también el 2 va a responder que la opinión mayoritaria es blanco. Y pasa también con el 3. Y en realidad pasa con todos los nodos. Si les preguntamos a todos los nodos de esta red qué opinan, van a decir que la opinión mayoritaria es blanca. Lo cual está bien. Bueno, lo dejo ahí el cartel. Ya lo voy a pegar mejor. Me voy a tomar un poco de Fernet de vuelta. Ahora, si agarramos esta misma red, este mismo grafo, y hacemos que los nodos que tienen más conexiones tengan una opinión minoritaria, por ejemplo rojo, pasa esto, miren. ¿Qué cosa? Si le preguntamos al nodo 1, nos va a decir que el 2 opina rojo, que el 6 opina blanco, que el 8 opina rojo y que el 11 opina rojo también. O sea que va a decir que su opinión mayoritaria o que la opinión que él cree que es la mayoría va a ser rojo. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Nos vamos al 2. El 2
tiene al 3 que opina blanco, al 5 opina blanco, el 6 opina blanco, el 7 opina blanco, el 10 opina blanco y el 1 blanco. Es decir, el 2 va a decir correctamente que la mayoría de las opiniones son blancos. Pero si nos vamos al 3, fíjense que va a tener al 2 que opina rojo y al 11 que opina rojo también. Entonces va a decir que la totalidad de las opiniones son rojas. Y esto pasa con el nodo 4, 5, 7, 10, 12, 13 y 14, si lo quieren analizar después. Es decir, de 14 nodos que tiene esta red, 9 tienen una opinión mayoritaria errada. Terrible. Fuerte, muy fuerte. ¿Por qué pasa esto? Porque los nodos rojos de esta red son muy influyentes. Fíjense que tienen muchas conexiones, el 2, el 8 y el 11. Bueno, ¿qué explica este artículo? Que pasa lo mismo en las redes sociales. Y justamente pasa con una palabra que al fin estoy de acuerdo que se use, que es la de los influencers. Esto pasa en las redes sociales porque existen influencers o nodos con muchísimas más conexiones que influyen en opiniones que por ahí no son mayoritarias en toda la red. Entonces se genera una falsa realidad sobre una opinión mayoritaria que no lo es. ¿Te suena mucho, no? Sí, lamentablemente esto se usa mucho para generar tendencias en las redes y por eso son tan codiciados para las marcas, para la política, los que son llamados influencers, los que tienen muchísimos contactos en distintas redes sociales. Entonces deberíamos tener dos cosas muy claras bajo este concepto del espejismo de la mayoría. Primero, hay una responsabilidad en esto que llamamos los influencers, es decir, los nodos con más conexiones a la hora de qué dicen y qué opinan. Y hay una gran responsabilidad de nosotros, los nodos no influenciables de la red, de diversificar las fuentes de información, que ese es el gran problema que tiene la sociedad moderna. Tenemos muchísimas opciones de información, pero no las diversificamos, y esto se relaciona también con nuestros sesgos cognitivos, que eran el tema que hablé en otros videos. Si solo nos informamos de nodos de esta red social que opinen más o menos como nosotros y queremos solamente recibir esa información, obviamente, además de alimentar nuestro sesgo, estamos siendo víctima del espejismo de la mayoría. Por eso, un ciudadano responsable tiene que informarse con todos los medios, a pesar de esos que no está de acuerdo. Y yo sé que estoy planteando algo imposible porque los medios y todo el aparato, e incluso las redes sociales, se especializan en eso, en polarizar a propósito y al de encerrarte en tu sesgo para que vos estés tranquilo con tu opinión. ¿Dónde está la verdad? Y esto, el de creer que una opinión es mayoritaria cuando no lo es muy peligroso y lo sabemos. Existe un estudio publicado en la revista Science que se llama Evidencia experimental de puntos de inflexión en la convección social, que dice que basta con que un 25% de la población sostenga una opinión con mucha fuerza para que esa opinión se convierta en mayoría. Y no es un artículo publicado ahí en el montón, sino que es fruto de una experimentación que ha durado como más de 10 años. Y la verdad asusta bastante, ¿no? Tanto que me voy a tomar un sorbo de Fernet. Entre varios experimentos que hicieron estas personas que escribieron este artículo, uno era una especie de juego en donde ponían a dos personas y le ponían una cara de un hombre y una mujer. Y estas dos personas le tenían que poner un nombre a esa persona, a esa cara. Si los dos coincidían en el nombre que le ponían, era un punto para ellos, si no, era un fallo. Y se iba llevando un registro, ¿no?, de los nombres que iban proponiendo cada participante. ¿Qué pasó? Que a medida que iba avanzando el juego, los participantes iban siempre diciendo el nombre con el que más éxito habían tenido en anteriores juegos. Cuando ese nombre llegaba al 25% o más de los participantes, se puede ver en el gráfico que permeaba la red directamente, es decir, que empezaba a ser mayoría hasta un momento en el que era el único. Es decir, si tenías una cara de una mujer, siempre iba a ser, por ejemplo, Susana, porque ese nombre había superado el 25% y se apropió de la mayoría. También les voy a dejar el link de ese artículo en la descripción por si lo quieren leer. Vayan a estudiar. Hay que estudiar, negro. Y también hay un artículo escrito en Medium por
Nassim Nicolás Taleb, muy interesante, es un investigador, es un artículo polémico que se titula El más intolerante gana, la dictadura de las minorías. Por eso les digo que es un artículo polémico. Pero él en este artículo achica el umbral de este 25%, lo achica a un 3 a 4%. Él habla de, por ejemplo, da uno de tantos ejemplos de que en una barbacoa, una barbecue, Johannesburg, invita a un amigo a charlar y le ofrece un vaso de limonada, que él lo llama de una forma mucho más sarcástica e irónica. Dice agua azucarada color amarillo. Bueno, le da un vaso de limonada, pero se lo da esperando a que este amigo no lo tome. ¿Por qué? Porque este amigo solo consume comida kosher, comida y bebida kosher. Pero para su asombro ve que su amigo lo toma sin ningún problema. Entonces, al cuestionarle esto, el amigo le dice: lo que pasa es que esta bebida es kosher, y le muestra que tiene un sello en el vaso que es el famoso logo que dice que una comida es kosher. Un sello que para una persona que no le interesa si algo es kosher o no, ni siquiera lo va a identificar ni se va a dar cuenta. Pero la persona que sí le interesa o tiene que consumir productos kosher, sí lo va a ver. Bueno, él plantea que en la población las personas que consumen kosher son de muy reducida porcentaje, es decir, de un 3 a un 4% justamente. Y que así todo, sin embargo, las empresas optan por hacer comida kosher para incluir a estas personas, y las personas que no consumen o que no les interesa en realidad si es kosher o no, las van a consumir también. Entonces termina hablando de que más allá de la cantidad y el número de una intolerancia, digámosle así, va a terminar ganando, aunque sea muy minoritaria. Y le pega un poquito también al veganismo y algunas otras cosas. Por eso les digo que es muy polémico. Les dejo el link también en la descripción del video para que lo puedan leer. Y también dice que cuando una minoría está más dispersa, los resultados son más efectivos. Así que, como verás, también se puede explicar matemáticamente nuestros comportamientos sociales y el manejo de nuestra opinión. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Toda esta serie de videos es para hacer entender a vos que está del otro lado, si es que crees lo contrario, de que las opiniones no son independientes. Ni hablar de los medios y toda esa sanata que dicen sobre la independencia de una opinión. Ninguna opinión es independiente. Lo que sí es importante es poder saber todas estas cosas para poder hackear o burlar un poquito nuestros sesgos y este tipo de factores que nos pueden hacer creer sobre una opinión que no es mayoritaria. Así que espero que te haya gustado. Mientras tanto me tomo un Fernet, y el Fernet es la mejor bebida del mundo y no se trata de espejismo de la mayoría. Si te gustó el video, le podés dejar un like. No te olvides de seguirme en el resto de mis redes sociales y también de suscribirte si no estás suscrito y darle a la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos que voy a subir. Nos encontraremos en el próximo video. Hasta la próxima.